Como- Ya como cuarto video, vamos a ver cómo se hace la proyección del estado de la situación financiera. En este caso, pues la tenemos totalmente en cero, pero pues tenemos prácticamente ya todos los insumos listos para poder proyectar. Entonces, lo primero que se proyecta pues es el efectivo equivalente. Nosotros ya tenemos un flujo de caja proyectado, que es el flujo efectivo. Entonces, nos vamos para el estado de flujo efectivo y nos traemos ese acumulado. El acumulado es básicamente nuestro saldo de caja de cada año. Entonces tendríamos nuestros flujos de caja. No tendremos inversiones corrientes, por lo pronto no hemos definido inversiones corrientes. Tendríamos un inventario, fíjense que aquí también estamos proyectando, o más bien que estamos definiendo el balance de inicio, o el estado de la situación financiera de inicio. Entonces, en el momento cero, pues nosotros tenemos todo eso proyectado en el estado de resultados, que es el inventario final, y sencillamente lo que hacemos es coger desde el inventario final para todos los años, inclusive pues el año 5. Aquí no necesitamos proyectar el sexto porque realmente el sexto, los datos que necesitamos del sexto ya los tenemos proyectados, los que vamos a necesitar del sexto año ya los tenemos proyectados, entonces no tenemos que proyectar el año 6 aquí. En cuanto a cuentas por cobrar, acuérdense que nosotros en el estado de resultados, pues tenemos qué fue lo que quedó pendiente por cobrar. Entonces aquí tenemos 24 el primer año, 27,600 en el segundo año y así sucesivamente. Y esto también queda por cuentas por cobrar. Todo eso son cuentas por cobrar que se quedan de cada año. Entonces, en el estado de la situación financiera nos traemos ese dato que está acá, el saldo de la cartera, pendiente por cobrar. Y ay, perdón, ese no es del año, no va desde el año 0, sino va del año 1, porque en el año 0 no se tiene cuentas por cobrar porque no se vendió nada. Entonces, año 1, y ahora sí arrastro, que serían 24, 27 hasta 38, 405, que es lo que teníamos proyectado en el estado de resultados. ¿Qué más tenemos? Otros activos. Aquí, como les decía, como en el momento, como hubo unos gastos que se hicieron de adecuaciones, pero que solo se llevaron hasta al estado de resultados como gasto en el primer año. Esas adecuaciones quedan como mayor valor del activo. Como se define llevarlos al gasto, pues en ese caso nos tocaría dejarlo como otros activos y por eso nos vamos a traer ay, perdón, aquí están los 15 millones. Esas adecuaciones las vamos a dejar como un activo, digamos, como diferido, es un gasto, un gasto activado, pues que como no se llevó un estado de resultados en el primer periodo, o en el periodo cero, perdón, pues obviamente no lo íbamos a incluir. Sin embargo, pues ya, pues obviamente ese valor hizo parte, digamos, del estado del flujo efectivo. Fíjense que de la propia planta de equipo del año cero se incluyó, pues obviamente si no lo incluyo dentro de los activos quedaría descuadrado el balance porque ese se descontó de la caja. Entonces quedaría como otros activos y ya con eso cerraríamos nuestro estado de la situación financiera en la parte del activo corriente. En la propiedad planta de equipo, entonces aquí ya, bueno, aquí ya sabemos que son los 300 más los 9, pero ya aquí no vamos a incluir los 15 porque ya están incluidos en otro lado. Entonces fíjense que están aquí en otros activos y aquí van separados. Si yo sumara estos dos, pues me dan los 324 millones, que fue lo que se llevó al flujo de efectivo, pero pues en este caso tienen dos conceptos distintos. Ahora, la propiedad planta y equipo no cambia, entonces yo puedo traerme el mismo valor todos los años del año inmediatamente anterior. No cambia, me refiero al valor en libros. Sin embargo, pues obviamente por depreciación sí cambia.
En el primer año, en el año 0, perdón, no se supone tener una depreciación porque pues, no se ha empezado a usar. Y se supone, digamos, que ahí se plantea que se empieza a depreciar en el año 1. Aquí lo que hacemos es que en el año 1 nos traemos en el primer año nos traemos la depreciación que está en el estado de resultados. Nos sirve un montón la depreciación que está en el estado de resultados y la vamos acumulando. Entonces, sencillamente, ¿qué hacemos? Bueno, traemos la del primer año, arrastramos, pero a esto que nos dio acá, le sumamos el año anterior. ¿Para qué? Para ir acumulando. Entonces, en el primer periodo, pues en el año 0, 309 millones, no tiene ningún descuento. En el segundo año ya se descuentan 27.300.000, por eso es que cae el valor de la subtotal planta de equipo más bajita, y así sucesivamente. Y ahí cuando la acumulo, pues me da un total al final de todo el periodo de proyección en el año quinto, me da una propia planta de equipo de 172.500.000, obviamente descontando de toda la depreciación acumulada. Bueno, con respecto al pasivo, entonces aquí tendríamos cuentas por pagar. Entonces, vamos a ver, nosotros habíamos hecho algunas cosas, por ejemplo, de gasto de arriendos, beneficios. No, pues esto no es flujo efectivo, aquí es flujo efectivo. Entonces recuerden que nosotros pagamos, tuvimos cuentas por pagar de 168 millones de pesos que se pagaron en el año 1. Significa que en el año 0, en el estado de la situación financiera, se debió tener ese valor, que básicamente es el inventario. Bueno, en este caso coincide con el inventario, pero para el siguiente periodo ya no es lo mismo. Entonces, coincide con el inventario porque el pasivo corriente pues era lo que estaba pendiente por pagar. Perdón, pero este no, este va hacia abajo, perdón. Este va en las cuentas por pagar. Entonces, 168 millones de pesos. Y ya, creo que nosotros tenemos una deuda. Pero en este caso es corriente por pagar. Aquí en el primer año, en el año 0 no tendríamos nada en corriente, tendríamos en el no corriente. ¿Por qué? Porque como esa deuda se sacó con un periodo de gracia, en el año 0 solo tendríamos 104 millones. Es decir, que la deuda es el desembolso que le hicieron a la empresa y ese, digamos que se supone que es al final del año 0, entonces, o sea, al principio del negocio. Entonces esas serían las dos deudas que tendría la empresa para el primer año, o para el año 0, perdón. Y en el capital, bueno, y aquí ya vamos a mirar cómo, bueno, para el segundo periodo, entonces, ¿qué sería? El pasivo no corriente, bueno, aquí tenemos digamos, una posibilidad. Nosotros tenemos que al final del año 1 se deben 120 millones, pero de esos 120 millones, una parte se va a cancelar en el siguiente periodo. Entonces, digamos que aquí para evitarnos que nos quede mal estructurado el estado de la situación financiera, vamos a separar eso entre corriente y no corriente. Entonces aquí le voy a dar suma de que en el año 1, al final del año 1, ¿yo qué debo? Para el siguiente año que debo pagar todas estas amortizaciones, no estoy poniendo interés. Sí, ahí que me quedaría pendiente. La deuda me queda pendiente por cancelar todo esto. Creo que debo ya incluir, también lo voy a incluir, más suma de todos los intereses. No, porque habíamos dicho que íbamos a acumularlo todo en la deuda, sí. No tiene sentido. Aquí, entonces, pongo el primer año de amortización, más suma
de todos estos valores. El pasivo financiero no corriente pues serían, entonces en este caso, y aquí es donde se acumula, digamos, el valor, los 120 menos los 30, y aquí es donde no tengo que volver a llevar una cuenta aparte del interés, porque si yo sumo todo esto me da 120 millones 103, que es lo que se ha registrado aquí, 120 millones 103. Lo que pasa es que una parte lo llevo el corriente y lo que me queda pendiente, que son los 90, van al no corriente. Y al final todo esto suma 120 millones. Entonces ahí estaría acumulando también los intereses y no tendría que volver a, digamos, a generar una cuenta adicional que sean los intereses por pagar, porque realmente como se capitaliza a la deuda, en ese caso no son intereses por pagar, sencillamente es un mayor valor de la deuda. En cuanto a cuentas por pagar, aquí, bueno, y aquí yo ya, entonces, esto sería para el primer año. De hecho, creo que lo teníamos en el flujo de caja. Voy a traerme más bien de flujo de caja para no tener que ponerme aquí a hacer maromas. Aquí vuelvo y arrastro otro. ¿Y aquí qué sería? Este menos el flujo de caja pendiente por pagar en el corto plazo. Aquí vuelvo y arrastro. Y aquí vuelvo y arrastro. Y aquí ya no tendría nada. Entonces aquí van los 120, aquí ya irían 90, que son los del final del segundo año. Aquí deberían, sí, después irían 60, me imagino, vamos a mirar esta la situación financiera, que son 60, y después ya es el último año de 30. Entonces, si vamos aquí, fíjense que aquí me quedan los 30 y ya quedó listo. Entonces ahí están, digamos, la proyección. Pues básicamente separo la deuda entre corriente y no corriente, asumiendo como esta la porción corriente del pasivo a largo plazo, que es lo que queda pendiente por pagar al siguiente año, y es lo que queda pendiente por pagar a largo plazo. En este caso, estos 30 se vuelven 30,025, por eso es que en el año 4 no queda nada pendiente por pagar, y estos 30,025 se pagan en el año 5, o sea que al final del año 5 queda sin deuda la empresa, y ya con eso me queda proyectado pues todo el pasivo financiero. Las cuentas por pagar, ahora sí vamos a las cuentas por pagar, entonces tenemos 168 el primer año, y aquí nos vamos al flujo efectivo, porque aquí fíjense que teníamos 168, aquí serían los 86 que están pendientes por pagar, y creo que nosotros tenemos proyectado hasta el año 5. Entonces fíjense que en este flujo efectivo nosotros hemos proyectado hasta el 136 millones, que es lo que estaba pendiente por pagar, que es lo último que queda en este periodo. Los impuestos por pagar, en el caso del año 0, pues no queda nada. En el caso del año 1, quedaría pues lo de la definición del impuesto. En este caso, pues no, como no se ha pagado, pues queda pendiente por pagar para todos los años. Y beneficios empleados, cesantías por pagar. Aquí vamos a sumar las cesantías que se pagan en el flujo de efectivo, cesantías tanto de administración como de ventas, porque las comisiones sí se pagan. Y arrastramos eso hacia la derecha y fíjense que ahí, que son las últimas 68 millones de pesos. Bueno, aquí son estos 68 millones de acá. Y aquí que tenemos, bueno, esas son las cesantías y estos son los impuestos por pagar. Y ahí están los impuestos por pagar, ahí está, listo. Y ya con eso entonces solo nos queda pendiente la proyección del patrimonio. Entonces el patrimonio inicialmente arranca con un capital de 243 millones 600, la reserva legal 0, y fíjense que ya aquí la diferencia entre activo y pasivo ya se elimina. Para el segundo año, acuérdense que es el año anterior más lo que se generó como un aporte de capital adicional en el flujo de fondo efectivo de 56 millones, reserva legal no, y los resultados acumulados, que en este caso salen del estado de resultados de 21 millones ganancia o pérdida neta. Ganancia
inicio pérdida neta. Aquí hay un pequeño desfase. Ay, perdón, que se me hizo. Sería un pequeño desfase de 364.000. Bueno, a ver aquí qué nos falta. Digamos que nos hace falta los 364 porque hay una diferencia pequeñita que nos está afectando. Capital. 791 las cuentas por pagar. Bueno, vamos a proyectar el resto y vamos a ver qué nos queda pendiente. Vamos a traernos el capital de los ellos. Y aquí vamos a ir acumulando. Entonces vamos a arrastrar. Bueno, en el capital pues nos traemos el capital del segundo año que ahí no vuelve a crecer. Y estas pérdidas las arrastramos hacia la derecha, ahí nos va a dar, creo que lo estoy embarrando en algún lado, pareciera. No, porque esto es el mismo valor, que ven. Y le sumo el valor de millones. Sí, porque ya está después del impuesto de renta. Bueno, miramos a ver qué más nos acumula. Aquí hay 27, 38, 197.